Buenas noches, mi nombre es Jennifer Barrantes y me acompaña mi compañero Fabián Brenes y les damos la bienvenida a Tertulias Económicas, un programa dedicado a los temas de la historia económica actual. El día de hoy tenemos acá en cabina a 4 invitados de voz experta que nos vienen a conversar sobre enfoques y teorías institucionales dentro de la historia económica. Para esta discusión nos estaremos basando en Instituciones e Historia Económica, enfoques y teorías institucionales del autor Gonzalo Caballero, y discutiremos los aspectos principales en la relación entre historia económica y las instituciones. Pero primero que todo, ¿cómo estás, Fabián? No te había preguntado. Muy bien, Jennifer, gracias. Ahora, antes de pasar a la presentación de nuestros invitados e invitadas y el inicio de la discusión que tenemos preparada para hoy, nos parece importante destacar algunos datos sobre el autor Gonzalo Caballero. Él funge como profesor titular de la Universidad de Vigo en el Departamento de Economía Aplicada. Su trabajo metodológico está enfocado en la economía política y la economía de las instituciones. Parte de su trabajo metodológico también se puede ver reflejado en sus temáticas de trabajo, como lo son el nuevo institucionalismo, las reformas institucionales de la gobernanza económica, la economía política y políticas económicas, cambio institucional y la economía de las instituciones. Pues bien, ahora pasaremos a la presentación de las personas invitadas que tenemos para hoy. Buenas noches a todos y todas. Jennifer, más bien muchas gracias por la invitación. Espero que esta tertulia de hoy, ¿verdad?, sea de mucho provecho y de mucho gusto para todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes. Bueno, muy amables por haberme invitado acá. Estoy agradecido de estar aquí con ustedes, Jennifer, Fabián. Para compartir un rato con todos ustedes de estas tertulias económicas, esta vez con este gran autor Gonzalo Caballero. Saludos, Víctor, Dani, Belén. Y bueno, buenas, es buenísimo estar aquí con todos ustedes. Más bien, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Sí, claro, buenas noches, Jennifer, y todos aquí presentes. Buenas noches a todas las personas oyentes. Ojalá sea una excelente oportunidad para conversar y compartir diferentes. Ahora bien, empecemos por hablar sobre la historia neoclásica e historia económica, la cual es un enfoque económico que supone el individualismo metodológico y el intercambio voluntario y que pone énfasis en la eficiencia. Entonces, Cristian, contanos, ¿qué aporte hizo la economía neoclásica a la escuela económica y la historia económica también? Bueno, por supuesto, sin duda la economía neoclásica en su forma metodológica y en especial en su trabajo de la hipótesis permitió encontrar a partir de sus estudios aciertos importantes como la racionalidad del individuo y debatir sobre las limitaciones de esta racionalidad cognitiva o el razonamiento del individuo. Muy interesante. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco sobre los aciertos y desaciertos de la economía neoclásica? Bueno, sí. Los aciertos fueron encontrar en la metodología, la teoría, pero sobre todo en el método de hipótesis, las respuestas que de otra forma bajo el ala de la historia posiblemente la economía no hubiera encontrado, como lo fue un enfoque netamente económico, el individualismo metodológico, el énfasis en la eficiencia y el modelo de elección racional, así como el empleo de modelos formales y comparaciones empíricas, apoyadas en métodos estadísticos y econométricos. Además que, por otro lado, los desaciertos, como ya los conocemos, que fueron la exclusión del tiempo, de la historia, dentro de todo este análisis de la economía neoclásica quedó excluida, y también, por otro lado, se excluyó la continuidad. Por otra parte, se adoptó lo atemporal y lo estático. Ya veo. Entonces, ¿fue necesaria una visión neoclásica de la economía para entender el papel de la historia
¿Y la economía en la historia económica o no? Sí, claro, Jennifer. Ciertamente la economía neoclásica dio principios y propuso medios por los cuales revisar el papel de la historia y la economía en la evolución de las instituciones, las sociedades y en el comportamiento de las economías, las corporaciones y los mercados. Pero además promovió una discusión que interpeló a la interacción entre distintas ciencias, disciplinas y escuelas de la historia, que finalmente llevó a la interdisciplinariedad y al aporte de uno y otros estudios al mejoramiento y al conocimiento de los procesos continuos de cambio y el entendimiento de las instituciones. Bien, después de escuchar a Cristian y su intervención sobre la economía neoclásica y la historia económica, damos paso al tema del institucionalismo económico tradicional, y para ello le damos la palabra a nuestra invitada Daniela. La primera pregunta para ella sería: ¿cuál es el origen del institucionalismo económico tradicional? Sí, bueno, el institucionalismo económico tradicional tiene sus raíces a finales del siglo XIX y comienzos del XX y surge en la Academia Norteamericana como una contrapropuesta a la economía neoclásica. Por eso es que el institucionalismo tradicional cuenta con fundamentos psicológicos que apelan por una visión holística y sistémica. Entonces, por ejemplo, si ubicáramos el origen del institucionalismo tradicional en una línea del tiempo, podríamos distinguir al menos dos fases. La primera fase iría de 1890 a 1945. En este periodo el institucionalismo recibe toda esa influencia de la academia estadounidense. Llega hasta más o menos 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se empieza a dar una pérdida del interés por los estudios institucionales. Y tenemos la segunda fase, que entonces iría de 1980 hasta nuestros días, y que esta se caracteriza por ser un institucionalismo más variado, es decir, con nuevas formas de analizar las instituciones y la economía. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con el institucionalismo tradicional entre 1945, que terminó la primera fase, y 1980, cuando da inicio la segunda fase, o mejor dicho, lo que es la fase actual? Es justamente en este periodo que se empiezan a gestar esas nuevas variables que vemos en la segunda fase, ¿verdad? Que son variables del institucionalismo que toma protagonismo posterior a la década de los 80. Ahora bien, para profundizar un poco más sobre estas dos fases del institucionalismo tradicional, la segunda pregunta sería: ¿cuáles son las características del institucionalismo en su primera fase? Sí, Fabi, bueno, lo primero, antes de ir a las características, es tener claro que en esta fase se distinguen dos líneas de pensamiento. Por un lado, están los autores como Veblen y Eyris, que le daban una mayor importancia a las instituciones y a la tecnología, mientras que por el otro lado está Cummings, que se enfoca más en las leyes, en los derechos de propiedad y las organizaciones. Ahora, ¿qué características tienen estas dos líneas de investigación? A ver, ambas corrientes, por ejemplo, se interesan por las consecuencias distributivas de las estructuras institucionales. Esa sería una primera característica. Como número 2, se interesan también por los conflictos ligados al ejercicio de poder que surgen cuando hay procesos de cambio institucional, y en materia política económica apoyan la regulación del sistema de mercado, más no la eliminación de este, que eso es importante. Y otra característica es que ambas rechazan la cláusula ceteris paribus, es decir, que rechazan que todo lo demás se mantiene constante cuando se hace algún cambio al sistema económico. Y en tercer lugar, ¿qué caracteriza la segunda fase del institucionalismo tradicional? Ok, acá lo importante es entender que antes de la segunda fase, en lo que podríamos llamar ese periodo de transición entre la fase 1 y la fase 2, que no fue un momento de inactividad, sino que por el contrario fue un momento para repensar sobre el institucionalismo. Autores como por ejemplo John Galbraith, Gunnar Myrdal y Alan Grouchy
fueron parte vital de esta transición y no eran precisamente norteamericanos. Y ellos se interesaban más por las sociedades industrializadas y no por las que estaban en ese proceso de industrialización. Además de que brindan mucha importancia a la economía en desarrollo. Entonces, algunas de estas nuevas versiones o corrientes de investigación serían, por ejemplo, lo que ha desarrollado la escuela austriaca, que se preocupa por la tradición, a la cual consideran como una de las instituciones más importantes dentro de lo que es el moldeamiento o comportamiento humano. Luego, más que una escuela, está la unión de diferentes autores que se enfocaron en el aporte de las ciencias sociales y destacaban ahí el papel de las relaciones de poder tanto en el origen como en la evolución de las instituciones. Y finalmente está la economía evolutiva, que tiene esa gran influencia del pensamiento de Schumpeter, que intenta mezclar los elementos biológico-evolutivos en lo que es el análisis económico. Ahora bien, Víctor, hablemos un poco sobre la nueva economía institucional, la cual surge a finales del siglo XX, con una visión que recalca el desempeño económico de las instituciones. ¿Nos podrías mencionar algunas características principales de la nueva economía institucional? Por supuesto, es importante empezar con la idea de que la nueva economía institucional no ve al institucionalismo tradicional como un precursor. Esta nueva corriente acepta elementos como el individualismo metodológico y hace énfasis en la eficiencia. Sus modelos son, ante todo, modelos de intercambio. Hay un rechazo y modificación sobre algunos de los que llaman supuestos de la teoría neoclásica, pero conserva, ojo, los de escasez y competencia, lo cual deja ver su inclinación hacia la teoría neoclásica más que con la del primer institucionalismo, el llamado institucionalismo tradicional. No obstante, esta rama acepta a la microeconomía con otra concepción de racionalidad y añade la dimensión del tiempo, alejándose otra vez del paradigma neoclásico. Además, la nueva economía institucional cree que las instituciones son un medio para reducir los costos de transacción. De esta manera se evidencia la política y el Estado, que la política y el Estado son, a nivel teórico, las fundamentales para el buen funcionamiento de la economía, según exponentes del tema como Douglas North y Ronald Coase. Comprendo, podemos notar varias de las influencias que tiene la nueva economía institucional. Entonces, Víctor, ¿podrías explicarnos un poco más sobre esta nueva concepción de la racionalidad que estabas mencionando? Claro, según la propuesta de Albert Simon, la cual es adoptada en esta corriente, se reconocen las limitaciones cognitivas del individuo bajo el concepto de racionalidad limitada, lo cual nos reafirma el rechazo a algunos postulados de la teoría neoclásica, ya que en esta creen que los individuos poseen modelos correctos de una forma de interpretación hacia el mundo. Además, es importante recalcar que en la concepción de la racionalidad, esta nueva economía institucional difiere en la manera de aplicarla, así como en el reconocimiento de sus limitaciones de esta misma racionalidad. Esto debido a que para algunos solo son de carácter computacional, mientras que para otros teóricos estas son más amplias y se acercan hacia habilidades cognitivas, ideológicas y también de comportamiento. Clarísimo. Por último, Víctor, con respecto a la visión histórica y temporal, sabemos que la nueva economía institucional tiene como aspecto esencial las explicaciones evolutivas del cambio en las instituciones, pero ¿cómo se manifiesta esto? De acuerdo, primeramente se debe mencionar que esta visión histórica y temporal hace un enlace cambiante entre los modelos mentales compartidos con el cambio de las instituciones, lo cual viene a significar una visión más dinámica de los cambios institucionales. Es así como el estudio del cambio en las instituciones es fundamental para entender esta corriente,
Además, hay que tomar en cuenta la existencia de instituciones informales y las políticas de costos de transacción. Bien, como complemento a lo expuesto por Víctor en la sección anterior, ahora nos corresponde hablar sobre 2 líneas de investigación relacionadas con la nueva economía institucional que se resumen en el análisis institucional histórico y comparativo. Para hablar sobre ello le damos la palabra a nuestra invitada Belén, a quien le damos nuestra primera pregunta. ¿En qué se fundamenta el análisis institucional histórico y comparativo y qué es lo que lo hace diferente a las otras corrientes del neoclásico? Bueno, yo creo que mientras muchas de las vertientes intentan como separarse de la misma historia para ser como más actual, por decirlo de una manera, y se apoya más en la economía, el análisis institucional histórico y comparativo abiertamente estudia la situación y su momento histórico. Incluso Greif, uno de los mayores exponentes dentro del campo, expone cómo para esta corriente las instituciones quieren esencialmente de las organizaciones y creencias culturales. Ya solo con eso se aleja muchísimo de otras corrientes como lo son la nueva economía institucional, que más bien interpreta dichas instituciones como reglas del juego ya dadas. Las instituciones dentro del análisis institucional histórico y comparativo son como una herramienta. Obviamente no son tecnológicas, pero igualmente están creadas por la influencia humana y se sitúan en la sociedad. Pero básicamente lo que define al análisis institucional histórico y comparativo es que se apoya directamente en la historia y el problema a mano de igual manera para crear una conclusión sobre toda la situación. En segundo lugar, ¿cómo se trabaja en el aspecto metodológico desde la perspectiva del análisis institucional histórico y comparativo? Esa es una pregunta muy interesante porque, según el texto de Caballero, el análisis institucional histórico y comparativo intenta equilibrar la carga entre las situaciones institucionales y el contexto histórico. Esto lo hace trabajándolo simultáneamente. Esta corriente no busca construir un hecho a base de estadística, más bien lo que procura son la creación de modelos que capturen la esencia de los problemas para poder ser analizados de una manera más profunda. Volviendo a lo que decía Greif, dice que básicamente esta puede separarse en 2 categorías al momento de ser trabajado. Por un lado tenemos la rama que se ocupa del aprendizaje y estudia las reglas del juego, mientras que la otra estudia el impacto de las relaciones y los rasgos culturales exteriores e interiores a las reglas del juego. Y en tercer lugar, ¿cuál es el enfoque de estudio de esta corriente del análisis institucional histórico y comparativo? Se enfoca mucho más en lo actual. Como estábamos discutiendo antes, tiene que ver mucho con lo que son las relaciones, como las relaciones entre instituciones privadas y públicas, o más interesante, la relación entre las instituciones y la estabilidad económica del mercado, que depende de estas. También estudia la influencia de las creencias culturales en el desarrollo institucional de la sociedad. Y últimamente busca construir un marco conceptual en base al cambio institucional que proviene del desarrollo de las instituciones dentro de la sociedad y los factores endógenos, tanto exógenos, que complican dicho desarrollo. Continuando con nuestra invitada Daniela, ¿nos podrías contar qué elementos teórico-metodológicos acuerpan al enfoque institucional en la historia económica? Sí, bueno, el enfoque institucional en sus distintas expresiones aporta varias teorías de las instituciones y enfoques metodológicos que sustentan la aplicación de este enfoque en la historia económica. Entonces, desde la perspectiva del autor Caballero, de quien nos estamos ocupando en este espacio, se destacan 2 ejemplos. Por un lado, el individualismo institucional y por el otro, el de la perspectiva específica frente al principio de universalidad. Muy bien, para profundizar un poco al respecto de estas aportaciones teórico-metodológicas, ¿serías tan amable de explicarnos brevemente cada una de ellas? Empecemos con la primera.
¿qué es el individualismo institucional y qué aportes hace a la historia económica? Bueno, básicamente, más que una corriente teórica, dicha idea es una postura teórico-metodológica, donde se propone que los fenómenos económicos tienen un carácter específico que niega la universalidad de las conclusiones. A la vez, también el análisis económico bajo esta postura se hace más sensible a las variables históricas y geográficas. Entonces se revaloriza el aporte histórico y su trascendencia en el análisis económico. También, al respecto del enfoque institucional, el aporte histórico permite comprender la dimensión institucional en la investigación económica, lo que, complementado con la perspectiva específica, permite ahondar más en las complejidades de los fenómenos propios de la historia económica. Finalmente, como conclusión a las intervenciones realizadas por las personas invitadas, le cederemos la palabra a Víctor para señalar las últimas ideas de la discusión por medio de las 3 últimas preguntas. Por ende, Víctor, ¿qué aspectos considera necesarios recalcar sobre el institucionalismo en este cierre? De acuerdo. Primeramente, se debe mencionar que esta visión histórica y temporal hace un enlace cambiante entre los modelos mentales compartidos con el cambio de las instituciones, lo cual viene a significar una visión más dinámica de los cambios institucionales. Es así como el estudio del cambio en las instituciones es fundamental para entender esta corriente. Además, hay que tomar en cuenta la existencia de instituciones informales y las políticas de costos de transacción. Por otro lado, ¿qué elementos aporta el nuevo institucionalismo al análisis económico? Es relevante señalar que el nuevo institucionalismo hace un análisis más amplio, no solo por la escala temporal de largo plazo, sino que también se incluyen variables. Por un lado, factores cognitivos, entre ellos está la información que cada sujeto tiene en las diversas relaciones socioeconómicas. Unido a esto, el factor político, a grandes rasgos subdividido en 2 bloques. Por un lado, reglas políticas, subdivididas estas entre formales, leyes, códigos y las constituciones. Por otro, las instituciones informales, ideas, prejuicios, los valores, las costumbres y tradiciones. Sobre esto informal también se encuentra una realidad social como lo es la corrupción. El otro gran bloque son las organizaciones. Por último, me gustaría que haga referencia, por favor, al papel de las organizaciones sociales bajo este enfoque económico del neoinstitucionalismo. Claro, Fabián. Las organizaciones son aquellas agrupaciones bajo este paradigma nuevo institucionalista que buscan darle solidez a las instituciones, para lo cual se definen objetivos específicos, ya sean de corte político, económico, militar, cultural, ambiental, entre otros que se pueden mencionar. Hay organizaciones comerciales como el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano y la misma Organización Mundial del Comercio. Están grupos políticos como la ONU, la OEA, así como también se ubican organismos de conservación de la naturaleza como la UICN. Todos estos ejemplos de esta categoría según el neoinstitucionalismo, ya que son formaciones que vinculan institucionalidades hasta distintas, pero en búsqueda de un fin concreto. Incluso estamos en un espacio que nos lo brinda la Universidad de Costa Rica, la cual como institución forma parte de un organismo como el CONARE. Bueno, muchísimas gracias a los expertos que participaron el día de hoy y a ustedes por la escucha. A modo de cierre, haremos una reflexión crítica sobre las limitaciones y alcances del neoinstitucionalismo, tomando en cuenta nuevamente el trabajo de Gonzalo Caballero y sus aportes, pero también utilizando pensamientos propios en la discusión. Nosotros los locutores también vamos a participar, entonces para que estén atentos a nuestras respuestas y muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y ahorita viene Fabián también con el cierre del programa. Sí, claro, bueno, como reflexión yo diría
para concluir que en retrospectiva la historia económica ocupó una rebelión, por decirlo de algún modo, de la disciplina económica, ¿verdad? En este aspecto, para entenderse y entender la economía como parte primordial de los procesos sociales, económicos e institucionales. En perspectiva, fue la economía la que ayudó en cierta forma a reafirmar que la estática y la temporalidad son poco eficientes y dinámicos. Y en ese sentido, en la urgencia de esos cambios naturales que sugieren las sociedades, las instituciones y el individuo mismo en su proceso evolutivo, así como parte de estas colectividades a las que pertenece, pues todo esto sugirió necesariamente que la historia económica se planteara una introspectiva de cómo iba a evolucionar respecto a todos estos cambios que la economía neoclásica y luego la institucional y neoinstitucional le plantearon desde la disciplina económica. Bueno, por mi parte quiero agregar que el neoinstitucionalismo logra de forma muy exitosa tomar en cuenta la historia y el cambio para analizar a las instituciones. Como bien nos decía North, la historia es importante y además al ser yo también estudiante de historia pienso que es totalmente relevante. Analizar la trayectoria de las instituciones es sumamente importante para entender de qué manera estas han aportado a las formas de intercambio, las han dominado o inclusive las han frenado. Rescatar la historia de las instituciones para poder estudiar su impacto en la economía y en el comportamiento de los individuos definitivamente es un aporte importante del neoinstitucionalismo. Sin embargo, bueno, le hace falta tomar en cuenta factores como la tecnología, pero sí quisiera rescatar ese aporte para esta discusión. En cuanto a limitaciones, el neoinstitucionalismo parece ser más efectivo en cuanto hablamos de casos microeconómicos como lo son economías de desarrollo o economías de negocios específicas como son empresas, ya que este posee la ventaja de poder estudiar el origen de los costos de transacción y sus consecuencias. En cuanto a casos derivantes de la macroeconomía, puede servir para complementar sobre el desarrollo de las instituciones dentro de esta, pero no en sí para desarrollar todo el estudio del caso. Al respecto de las limitaciones y alcances del neoinstitucionalismo, considero que esta nueva economía institucional representa un espacio idóneo para el reencuentro entre la historia y la economía, haciendo que el aporte histórico dé la posibilidad de evaluar y estimular la teoría económica y de esta forma mejorar la comprensión de los procesos económicos que se buscan analizar. Por ende, el neoinstitucionalismo, con su apertura hacia la historia, cuestiona el alejamiento de la economía de la historia y nos da la oportunidad de considerar de nuevo a la historia como una disciplina fundamental dentro del análisis económico. En esta reflexión, que no será la última sobre esta discusión, es interesante mencionar que el nuevo institucionalismo, el cual nos trae aquí, coexiste temporalmente con otras corrientes de la historia económica como la cliometría y el estructuralismo latinoamericano. Y digo esto porque es desde esas tendencias que se le hacen críticas. Por ejemplo, a nivel externo, hasta dónde el neoinstitucionalismo le da relevancia al imperialismo, al nuevo imperialismo y a la dependencia económica en el marco de las asimetrías que se desarrollan en las relaciones económicas globales. Muy bien, después de escuchar estas reflexiones finales y para cerrar nuestra tertulia económica, queremos agradecer a nuestras invitadas e invitados en esta oportunidad y por supuesto, gracias a todas las personas que nos han escuchado. Confiamos en que las ideas compartidas en este espacio aporten al conocimiento sobre el neoinstitucionalismo económico, pero sobre todo inviten al estudio económico desde la perspectiva institucionalista y considerando el aporte histórico. Muchas gracias.